orar y bendecir a nuestro hermano Frank. Señor, yo quiero darte gracias, nosotros como iglesia queremos darte gracias, principalmente porque tu palabra es y será el centro del mensaje que nosotros predicamos. Gracias por regalarnos Deuteronomio, un desafío profundo de mirar un libro del Antiguo Testamento a la luz de la manifestación de Cristo. Señor, que el mensaje de Deuteronomio en esta tarde noche, Deuteronomio 11 del 10 al 17, hable a nuestro corazón. Gracias por Frank, por la disposición de su tiempo, de su espacio. Sabemos que no es fácil para un hombre que trabaja, que tiene sus obligaciones, su familia, Señor. Gracias porque, aunque no está de lleno en el ministerio, es un hombre que te sirve a ti. Y eso nos llena a nosotros de gratitud, de adoración y de alabanza. Lo bendecimos y te rogamos que bendigas a la iglesia a través de la palabra que hoy va a predicar en medio de este lugar, Señor. Que el mensaje cale en nuestro corazón, en nuestra mente, especialmente a las personas que hoy nos visitan por primera vez. El Evangelio retumbe en sus corazones y que al hacerlo, tu Señor, de tu verdad, de tu fidelidad, de pecado, de justicia y de juicio, como dice el Evangelio de San Juan. Que tu palabra, Señor, nos hable al corazón y nos lleve a seguirte. Gracias por Frank, oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. A todos. Este es tuyo, vos. Quisiera hacer un ejercicio antes de comenzar la predicación de esta tarde y quisiera volver a ver las manos levantadas de quienes nos están visitando por primera vez. ¿Quiénes nos visitan por primera vez? Ok. A usted lo invitó alguien, pero yo quiero que alguien diferente a quien lo invitó se acerque a usted en este momento. Así que pónganse en pie. Yo quiero que alguien se acerque y le dé la bienvenida. Ustedes son muy importantes para nosotros y créanme que parte del trabajo que hacemos en la iglesia es que pueda venir usted acá y se sienta como en casa y podamos recibirle con cariño y con amor. Bienvenidos, nos alegra mucho que estén compartiendo con nosotros en esta tarde. Bienvenidos de nuevo. Bueno, entonces les animo a que abramos nuestras Biblias en el capítulo del libro de Deuteronomio. Y antes de leer el texto, yo quisiera hacer una pregunta. Esa pregunta es una pregunta tonta, pero me va a ayudar a construir un poquitico el mensaje de esta tarde. Y la idea es que entre todos decirnos a nosotros en este día. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos sido hijos? Sí, bueno, es una pregunta muy obvia. Pero voy a hacer otra pregunta y les animo a que me ayuden a responderla. ¿Cuántos acá en esta noche, cuando éramos pequeños o en el transcurso de nuestra vida, de pronto nuestros papás tuvieron que repetirnos una orden o enseñarnos un principio en varias oportunidades o muchas veces? Levanten la mano. No todos levantaron la mano. Yo quiero saber si todos de pronto estamos identificados con eso. Ok, listo. ¿Cuántos de los que estamos aquí, nuestros papás nos tuvieron que corregir, castigar, dar nalgadas varias veces por el mismo motivo? Ok. Los seres humanos tenemos unas tendencias a la terquedad, ¿cierto? Como que es necesario que a veces nos tengan que repetir el mismo mensaje o nos tengan que enseñar algo en varias oportunidades. Y la desobediencia lamentablemente está ligada en nuestro corazón y en nuestra naturaleza. Si no, los que son casados, pregúntenle a su esposa. O pregúntenle a sus mamás o sus papás.
¿cierto? O pregúntenle a su esposo si nosotros muchísimas veces no somos testarudos y nos tienen que volver a decir lo mismo. Deuteronomio no es la excepción. Deuteronomio, durante este año anterior y este año que ya comienza, la primera predicación de esos 8 días, viene hace 11 capítulos diciéndonos exactamente lo mismo. Viene diciéndonos lo mismo de diferentes maneras, con diferentes explicaciones, ilustraciones. Hace 8 días Andrés nos decía algo muy gracioso, no sé si lo dijo aquí, decía, mire, a Pablito requíselo, ¿sí o no? Y es como con el ánimo de que cada uno de nos quede grabado en el corazón algo para que aprendamos lo que Dios quiere enseñarnos. Cuando nosotros nos acercamos a la Biblia y encontramos de pronto un autor bíblico y el autor bíblico está insistiendo en algo, es porque eso es importante. Deuteronomio no es la excepción. Pablo insiste en Romanos, en todo Romanos, acerca de la justificación por la fe. Y Pablo lo dice de muchas maneras, él lo expresa y vuelve y lo enseña de una manera, lo enseña de otra, luego dice que nosotros los que no somos judíos pero que somos cristianos somos ramas que Dios insertó, entonces nos mete en el paquete y dice y somos justificados por la fe, porque tiene una intención. La intención es que cuando nos acerquemos a Cristo creamos que somos salvos por la fe. Moisés es completamente incisivo, repetitivo, y en estos 11 capítulos hemos escuchado durante todo este tiempo que debemos aprender ¿a qué? A obedecer. Así que ustedes ya saben cuál va a ser la predicación de esta noche. No es diferente. Ahora, ustedes podrían preguntarse, ¿por qué estos predicadores insisten en hablarnos de la obediencia? Y yo encuentro 2 razones. La primera razón, Deuteronomio lo dice, todo el tiempo está hablando de obedece mis mandamientos, mis estatutos, obedece, obedece, obedece. Y el segundo, que de pronto cala un poco más en nuestro corazón, es que tal vez Dios a nuestra iglesia le está queriendo decir algo. Y tal vez nosotros como auditorio, aunque hemos escuchado una y otra vez todo lo que el Señor nos ha enseñado, no hemos obedecido. Posiblemente nos está entrando por un oído y saliendo por el otro, sin dejar que esa palabra de obediencia a los mandamientos de Dios cale en nuestro corazón, cambie nuestra vida y cambie nuestros corazones. Hoy, entonces, la línea de pensamiento es la misma, no va a ser diferente. Vamos a aprender juntos y a descubrir esta tarde 3 acciones fundamentales que usted y yo nos van a ayudar a permanecer agradecidos y fieles a Dios. Ese es el postulado de esta tarde. Juntos vamos a aprender 3 acciones fundamentales que nos ayudarán a permanecer bendecidos y fieles a Dios. Ahora sí leamos el texto. Capítulo 11, versículos 10 en adelante. Dice así: la tierra a la cual entras para tomarla no es como la tierra de Egipto, de donde habéis salido, donde sembrás tu semilla y regabas con tu pie como huerto de hortaliza. La tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de montes y de vegas, que bebe aguas de la lluvia del cielo, tierra de la cual Jehová tu Dios cuida siempre, y siempre están sobre ella sus ojos, los ojos de Jehová tu Dios, desde el principio del año hasta el fin. Si obedecieres cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová nuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, dice Dios, yo daré la lluvia a vuestra, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Daré también hierba en tu campo para tus ganados, y comerás y te saciarás. Guardaos pues en vuestro corazón, que vuestro corazón os infatúe, y os apartéis y sirváis a dioses ajenos y os inclinéis a ellos. Y se encienda el furor de Jehová sobre vosotros, y cierre los cielos, y no haya lluvia, ni la tierra de su fruto, y perezcáis pronto de la buena tierra que os da Jehová. La línea de pensamiento es la misma,
Pero vamos a aprender esta tarde esas 3 acciones. Y por fin, después de mucho tiempo, lo logré como hace Álvaro. Vamos a aprendernoslas con A. Créanme, nunca había sido capaz. Esta es la primera vez que logro sacarlas. Y la primera está en los versículos 10 al 12. Y la primera A es andar confiados en Dios y no en lo que nos da. Esa es la primera A. Poner toda nuestra confianza en Dios, no en lo que Él nos da. Versículos 10 al 12, miren lo que dice. La tierra a la cual entras para tomarla no es como la tierra de Egipto donde habéis salido, donde sembrabas tu semilla, regabas tu hortaliza. La tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de montes y vegas. Está describiendo una tierra grande, que bebe aguas de la lluvia del cielo. Pero mire esto tan especial. Tierra de la cual Jehová tu Dios cuida. Siempre están sobre ella los ojos de Jehová tu Dios, desde el principio del año hasta el fin. Yo necesito que para que le demos un poco más de sentido a este punto, creemos que es necesario responder un poco a cuál era la importancia de la tierra prometida para Israel. ¿Qué significaba para Israel la tierra prometida? Recordemos que el pueblo recibe la promesa de una tierra prometida 750 años desde Abraham, antes de que la recibieran. Dios le prometió a Abraham, a su hijo Isaac y a su nieto Jacob. Resulta que Jacob conoció la tierra prometida. Jacob recibió la siguiente revelación en el capítulo 28 de Génesis, versículo 15, acerca de la tierra prometida. Él estaba en Harán, en Betel, y Dios le dice en el versículo 15 del capítulo 28 de Génesis: yo volveré a traerte a esta tierra, porque la prometí a tus padres y a ti te la voy a dar. Jacob vivió en Canaán antes de llegar a Egipto. Vivió en Sucop, en Hebrón, en Siquén, pero en ese momento era un pueblo errante en esa tierra, era un pueblo nómada. Después de que Jacob pasó a Egipto, cuando entró a Egipto, recuerden que entró ¿por quién? Por José, ¿cierto? Pero después de que José murió y pasaron unos años, los siguientes faraones se olvidaron de que José existía. Entonces, ¿qué sucedió con el pueblo? Esclavizado. ¿Cuántos años fue esclavizado el pueblo? 400 años fue esclavizado. Habían pasado más de 700 y ahora el pueblo pasa 450 años en esclavitud. Y cuando sale hacia la tierra prometida, saliendo de Egipto, ¿cuántos años pasan para poder entrar? 40 años. Estamos hablando de aproximadamente 1000 y pico de años en los que el pueblo está esperando una tierra. Después de esto, fueron muchos años de esperar, de tener un lugar para ellos, un lugar en donde ellos pudieran criar a sus hijos, tener sus propias casas, su propia infraestructura, sus empresas, sus cultivos, sus lagares, sus ovejas, sus vacas, su ganado. La tierra prometida significaba muchísimo para el pueblo de Israel. Como decía ahorita Andrés, significaba en primera instancia reposo. Habían pasado muchos años y era un pueblo errante. Después de tantos años, esclavos y errantes por el desierto, la tierra era sinónimo de descanso para el pueblo de Israel. Pero la tierra también significaba para ellos estabilidad. ¿Por qué estabilidad? Ya podían crear y tener sus propias empresas. Podían tener sus propios negocios, podían comprar, vender, su propia economía. También era un lugar de seguridad. Ya no tendrían que estar pidiendo permiso. ¿Recuerdan cuando comenzamos a estudiar Deuteronomio que tenían que pedir permiso para tomar agua, para comprar cosas, para comer de la tierra que estaban en otros lugares? Un sitio, muchos de los reyes les dijeron: ustedes por aquí no pasan, ustedes nos caen gordos, vayan para otro lado. La tierra era un lugar que les generaba seguridad a los israelitas. La tierra también era sinónimo de prosperidad. Recuerden que la promesa que le hizo Dios a Abraham fue ¿qué?
donde fluía leche y miel. Mire, ya todos lo sabemos, es natural. La tierra era sinónimo de prosperidad. La tierra conquistada era la muestra de que su Dios era el más fuerte. Cuando ellos conquistaban una tierra, la respuesta que había entre los demás pueblos era: el Dios de ellos es más grande. Esa era como la forma en que ellos peleaban. Cuando alguna tierra era conquistada por un rey, al fin y al cabo no era el rey, era el Dios de ese pueblo el que conquistaba por ellos esa tierra. Y la promesa de la tierra prometida era sinónimo de que el Dios del pueblo de Israel era un Dios fuerte, grande, poderoso, que les estaba entregando esta tierra a ellos. La tierra conquistada era sinónimo de identidad. Yo pertenezco a un lugar. Nosotros estamos por fuera y nos preguntan de dónde somos, ¿qué decimos? ¿Somos gringos? No, no somos gringos. ¿De dónde somos? Eso. Y generalmente decimos ¿de dónde? De la tierra. Somos paisas. ¿Cierto que sí? Y nos da rabia cuando uno dice: ah, sí, paisa, Pablo. Entonces a mí me dan ganas de responderle a esa gente: pues si ese es el tema, que es un drogo, porque yo conozco artistas, conozco las flores, conozco el café, eso es lo que yo conozco de mi país. La tierra les daba identidad al pueblo. Ahora, Moisés describe la tierra comparada con Egipto. ¿Se dieron cuenta que en el texto ella compara la tierra prometida? Mire, la tierra que ustedes van a recibir es grande, espaciosa, y no es como esa de Egipto, donde ustedes sembraban como si tuvieran un huerto, pero les tocaba pedalear y trabajar fuertemente para poder cultivarla. Esta es una tierra que cae la lluvia, la tierra la absorbe y escupe y sale una flor. Una tierra próspera. Egipto es una tierra donde ustedes siembran y les toca hacer zanjas de riego y matarse para que produzca. Esta tierra es fértil, es grande. Dios la cuida personalmente. Todo el tiempo, todos los meses, todos los días del año, Dios cuida esa tierra. Es como decimos nosotros a veces los países: una coca de tierra, ¿sí o no? No, canería de tierra. Estoy describiendo la tierra. Es el gran amor que yo te tengo. Estoy cumpliendo mi promesa de hace más de 1000 años. En el fondo, aunque vemos que Dios le está describiendo la tierra al pueblo, cuando usted va más adelante en los versículos, que aunque la tierra les da identidad, que aunque la tierra les da seguridad, aunque la tierra es importante para los judíos y sigue siendo importante. Leí algunos artículos acerca de la historia de Israel. Israel sufrió mucho para tener la tierra, no solamente en esta época. Después del exilio no volvió a tener tierra. Solo fue hasta 1948, cuando se creó el Estado de Israel. Solo fue hasta esa época que ellos pudieron volver a tener esa tierra. Más de 3/4 partes de la historia del pueblo de Israel la ha pasado divagando. Por eso esa tierra es importante. Pero si nosotros leemos más adelante, nos damos cuenta que Dios le está diciendo al pueblo que en el fondo es el corazón de ellos. No entienden cuál es el propósito realmente de obtener la tierra y de ser hijos y ser el pueblo de Dios. Él simplemente los va a raer de la tierra. Entonces lo que nos dice el texto al fin y al cabo no es que la tierra es muy importante, aunque para los judíos es importante. Está diciendo: mire, yo les voy a dar lluvia en el tiempo preciso, les voy a bendecir, va a venir la lluvia en otoño, en invierno, en el momento preciso para que produzca. Pero lo importante no es la tierra. La tierra es importante, pero no es importante. Es lo que le está diciendo Dios al pueblo. No se trata de la tierra. El texto me muestra que no se trata de la tierra, que se trata del dador de la tierra. Dios nos permite capacitarnos, nos dio la capacidad intelectual para que hagamos profesiones, para que hagamos empresas. La profesión es buena, pero es mejor Dios. Eso es lo que le está diciendo Dios al pueblo. La empresa es buena, es bacano tener empresa, pero es mejor Dios, es mejor el que me la dio, porque al fin y al cabo es Dios
quien decide sobre la prosperidad o sobre el crecimiento o sobre lo que nosotros podamos tener. Dios nos da una promesa eterna que va más allá de la bendición material. Tener papá y mamá es chévere, pero es más importante Dios. El Señor Jesús le dice a los discípulos: quien quiera venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Pero también en alguna parte les dice: quien ama más a papá y a mamá que a mí, no es digno de mí. Tener papá y mamá es bueno, pero es mejor Dios. Estar casado con una buena esposa que nos acompaña, que nos corrige, que nos ama, es bueno, pero es mejor Dios. No podemos centrarnos en la tierra. Nuestro centro debe ser el dador de la tierra. Que la promesa no nos deje olvidar al dador de la tierra, al dador de la bendición. Podríamos estar impidiendo una mayor bendición y más grande por dejarnos seducir por el regalo. Podríamos estar descuidando nuestra relación con Dios. Porque cuando la tierra es el objeto de la bendición, pierde todo sentido. ¿Cuántas personas tienen mucho dinero y no tienen a Dios y se suicidan? Entonces no es la tierra, entonces no son las posesiones, no es nuestra capacidad intelectual, no es tener una buena familia, chévere, bacano. El centro es Dios, porque cuando la tierra es el objeto, pierde todo sentido. Esto tiene sentido cuando el objeto de nuestra bendición es el dador de la tierra. No es la tierra, no es la bendición. Lo que Dios quiere decirnos con este texto es que nuestra no está en lo que poseemos. Pareciera que nos deslumbra. Va a decir una cosa que va a sonar como graciosa, pero usted no ha visto que la gente que tiene plática anda distinto. Son más seguros al hablar, al opinar, al decir. Muy exitosas en la vida financiera o en muchas, en la vida financiera. Tienen una seguridad en eso, pero cuando pierden el piso se suicidan. Cuando pierden las posesiones se suicidan. Nuestra identidad no está en lo que poseemos, no está en lo intelectuales, en lo inteligente que seamos, no está en las familias que tenemos. Nuestra seguridad, nuestro reposo, nuestra estabilidad, nuestra prosperidad, nuestra suficiencia está en el Dios que lo tiene todo, el Dios que nos da todo, el Dios de la estabilidad espiritual, el Dios que nos da el reposo, el Dios que nos da descanso en medio de las circunstancias. Porque entonces la pregunta es: ¿y si Dios no nos da? ¿No vamos a estar en reposo? ¿Y si Dios no nos bendice? ¿Si Dios no nos sana? Si Dios no quiere que este negocio, que esta relación no se dé, ¿Dios deja de ser Dios? ¿Deja de ser nuestro sustento? Esa es una buena pregunta. ¿Deja Dios de ser nuestra bendición? El pueblo muchísimas veces en el desierto no lo entendió. Dios estuvo con ellos en el desierto, estuvo con ellos en la bendición, pero muchas veces el pueblo no entendió que no era la tierra. La tierra es consecuencia de. Tu seguridad no está en lo que tú eres ni lo que tienes. Tu salvación no está en lo que posees. Tu seguridad y tu salvación está en quién tienes en el corazón. Él sabe de qué tienes necesidad. Mateo 6 nos lo enseña. Jesús es suficiente. Él mismo lo declaró en el capítulo 6 de Juan, versículos 35, en el 48 al 51, dice: yo soy el pan de vida. El que a mí viene no lo echo fuera. Yo soy verdadera. Él es nuestro sustento. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Yo soy.
no es lo que tienes, no es lo que alcanzas, no son las relaciones, no es tu capacidad intelectual, es Dios en ti, porque Él es la luz. Jesús dice, yo soy la luz del mundo. Yo soy la resurrección y la vida. Y déjenme decirle una cosa. Todos los seres humanos que no conocen a Dios, que no han tenido un encuentro personal con Dios, que no son cristianos, como nosotros en otro tiempo, como dice Pablo, están muertos. La Biblia dice que el ser humano, aunque respira oxígeno, está muerto. Porque la Biblia dice que nosotros estamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Pero Jesús es la resurrección y es la vida. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Entonces, ven, Dios le muestra a ellos qué tierra van a poseer. Pero la clave no está en la tierra, la clave está en la relación con Dios. La seguridad nuestra está en Jesús. Así de que entonces la primera acción es andar con Dios, creyendo en que es nuestra provisión. Dios es nuestra provisión. Dios es más que suficiente. Para terminar este punto quiero hacer una pregunta que quiero que se lleven para su casa. ¿En qué he puesto mi corazón que no es Dios? ¿Dónde está nuestra seguridad? ¿En qué hemos puesto nuestra seguridad y nuestro reposo? Segundo, amar al Dios de la Biblia. Mire, esto va a sonar extraño, pero no es tan extraño. La segunda acción entonces es amar al Dios de la Biblia. ¿Y qué dice el 15? Si obedeciereis cuidadosamente mis mandamientos, que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, dice, yo daré la lluvia a vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía recogerás tu grano y tu vino y tu aceite, y bueno, y sigue algo más adelante. Amar al Dios de la Biblia. Yo voy a hacer una pregunta que puede sonar un poco controversial. ¿Por qué amamos a Dios usted y yo? Ayúdenme, ¿por qué amamos a Dios? ¿Cómo? ¿Por qué amamos a Dios? ¿Qué clase de Dios estamos amando nosotros? ¿A qué Dios hoy nosotros estamos amando? ¿Amamos a Dios porque nos ha prometido una bendición? ¿A Dios y le servimos y le obedecemos porque nos ha prometido sanarnos? ¿O porque queremos que nos sane? ¿Amamos, buscamos, obedecemos y servimos a Dios porque creemos que en Él vamos a encontrar la victoria? ¿Amamos, obedecemos, servimos a Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma porque queremos prosperar? ¿Amamos a Dios y servimos y obedecemos a Dios porque Él nos va a bendecir en este negocito o en aquel otro proyecto que tenemos? Es cierto, Dios promete bendecirnos, aquí lo está diciendo. Para Dios no es un problema la prosperidad. Él tuvo siervos muy ricos. Ese no es el problema de Dios. Pero para Dios es un problema que tú quieres construirlo. Para Dios es un problema la forma en que nosotros lo determinamos. Dios no es un trueque o no es alguien con quien nosotros entramos en una negociación. Ay, Señor, sí, pero no vuelvo a ser infiel si tú me ayudas con esto. Señor, no vuelvo a voltear a mirar a esa niña tan linda porque yo soy casado y quiero que me ayudes con aquello. Perdóname, Señor. Cuando yo me subo a un avión, les confieso, no hay alguien más santo que yo. Se lo aseguro. En un avión, y créanme, a mí no me sale una aureola porque yo creo que eso no se ve. Pues yo me santifico, Señor, perdóname. Le dije esto a mi esposa, Señor. Yo quiero volver a ver a mis hijos, Padre. Si me muero, parar la mujer que sea, lo que sea. Yo soy santo. Si me quiero morir, quiero ir derechito al cielo. No es un trueque, no es una negociación.
No se nos tiene que pasar cuando nos bajemos. La teología correcta, como dice Paul Washer, Dios no tiene que bendecirnos. Dios no tiene que sanarnos. Nosotros no tenemos que amar a Dios porque nos sana, porque nos saca de la inmunda. ¿Sabes? Dios es suficiente para amarse por una sola razón. Que Dios envió a su Hijo único y derramó su sangre por ti y por mí. Eso tiene que ser suficiente para amar a Dios. Dios no tiene que hacernos favores para amarlo. Eso tiene que ser suficiente para amar a Dios, para obedecerle cuidadosamente y servirle con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, porque el Eterno envió a su Hijo, lo mandó a la cruz del Calvario y todo el juicio de la maldad del ser humano cayó sobre esa cruz del Calvario hace 2000 años para salvarnos, para rescatarnos. Eso tiene que ser suficiente para que tú y yo amemos a Dios. No tiene que hacer más nada. Es suficiente. No podemos enmarcar a Dios a nuestro antojo. Un Dios que le creo si me ayuda, si me bendice, si me da. Y tal vez hoy estoy como molesta con Dios porque Él no me ha querido escuchar. Un Dios variado. Amamos a Dios a nuestro antojo. Ese no es el Dios de la Biblia. Por eso la invitación esta noche es a accionar nuestra vida. Una acción es amar al Dios de la Biblia, no al Dios que tú y yo. Hoy en muchas iglesias del mundo se predica: ven a Cristo, Él te va a bendecir. Ven a Cristo, Él te va a sanar. Él te va a prosperar. Bla, 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 bla. Ese no es el Dios de la Biblia. Dios sí te bendice, Dios sí te prospera, pero ese no es el amor que Dios quiere que nosotros tengamos, un amor interesado. Es verdad, Dios bendice, Dios prospera. Y si no, mire el carro en el que vino hoy, o por lo menos alcanzó a pagar pasaje, o vaya, mire la casita en la que vive. Yo vivo en una casa hermosa que Dios me regaló, pero mi casa no es mi Dios, y yo no amo a Dios porque me dio esa casa. Yo amo a Dios porque un día envió a su Hijo a entregarse en la cruz del Calvario por mi maldad. Yo tenía que estar clavado en esa cruz y Él pagó por mí. La teología correcta es: amo a Cristo y vengo a Cristo porque Él derramó su sangre por mí. Amo a Cristo porque Él es digno. Lo leyó ahorita Andrés. Me reía porque mientras lo leía me acordaba que ese texto lo tenía aquí escrito. Y al Cordero que fue inmolado digno es de la sabiduría, de la honra, de la alabanza, de la gloria. Y los ancianos se inclinan ante Él y dicen: digno es el Cordero. El llamado a nosotros y al ser humano es: arrepiéntete, ámalo, sírvele, obedécelo porque Él es digno, aunque no te sane, aunque no te prospere, aunque no te salga el negocio, aunque no te pare bolas la incircuncisa a la que le estás echando el ojo. Amar a Dios porque queremos que Él arregle algo en nuestras vidas no es el acercamiento correcto. Amarlo porque Él es digno. Amarlo porque quiero obedecerle porque Él es digno. Servirle porque Dios es digno. El resto es añadidura. Mateo 6:33-34. ¿Qué dice? Carita feliz. Buscad primeramente el reino. ¿Y qué? El resto lo añade Dios. Yo llegué sin nada a este mundo. Todo lo que tengo es ganancia. Todo. Todo. Así sea solo oxígeno, es ganancia. Y la edad,
El haber estado hasta hoy es ganancia. El deseo más grande en nuestro corazón debe ser el evangelio de Jesucristo y su reino. La bendición es producto de la relación, es consecuencia de una relación genuina. No podemos seguir viendo a Dios como un Papá Noel que da regalos, como un tío medio tonto y muy rico. Un Dios al que se puede manipular, como a veces se nos ocurre. Miren, la verdad es que nosotros nos amamos tanto que desfiguramos al Dios de la Biblia. Lo cambiamos a nuestro antojo. La iglesia de hoy, la iglesia de hoy tiene un Dios de bolsillo. Lo saco si lo necesito, no lo saco si no lo necesito. Lo saco en la iglesia los domingos en la mañana, pero el lunes, en este torcido no, ahí no entras tú. ¿Qué tal si la iglesia de hoy, nosotros nos ponemos a la tarea de estudiar verdaderamente los atributos de Dios? Yo sé que esto está sonando fuerte, hermanos. Primero me habló a mí. Créanme, este texto a mí me ha golpeado. Fuertemente me ha sacudido. Porque muchas veces mi esperanza ha estado en mis capacidades, en mi profesión, en mi empresa, en lo hermosito que soy. ¿Y sabe qué? Dios me ha demostrado que no es así. Siempre, desde el principio, yo le decía a mi esposa en estos días, Dios me ha cacheteado de una manera increíble, porque en la forma en la que yo más me he esforzado, Él me ha demostrado que no es por ahí. Que es Él, que es su gracia, que es su bendición, que es su amor, porque es tan bueno que aún a pesar de lo que yo soy, me bendice. Nos toca animarnos a estudiar los atributos para que aprendamos qué es soberanía, para que entendamos cuando se nos muere un familiar o perdemos a alguien que amamos y la única respuesta es: Dios es soberano. Él hizo como Él quiso y yo no tengo por qué dejar de amarlo por lo que sucedió. Para que aprendamos qué es santidad. Véanme, al primero que le está hablando este texto es a mí. Integridad, pureza al hablar, al tratar a mis hijos, al tratar a mi esposa, al tratar a mis amigos, al estar en la iglesia, al compartir con mis socios, con mis amigos, con mis clientes. La iglesia de Cristo necesita volver a la santidad. Necesitamos volver a la justicia de Dios. Necesitamos volver a entender su gloria. Gloria como la del unigénito Hijo de Dios. Este punto también quiero terminarlo con una pregunta. ¿Qué Dios estoy armando yo para amar? Dios promete bendecirnos. Aquí le está prometiendo a este pueblo que va a ser bendecido. Les daré la lluvia propicia en el tiempo propicio para que prosperen. Pero ámenme a mí por lo que yo soy. Ámenme a mí, no por lo que usted se imagina que soy yo, sino por lo que yo digo que soy. Para que tengan suficiente, coman, se satisfagan. Dios sí nos quiere bendecir. Eso de que pobreza, eso no es cierto. Que sufrir a veces. Sufrimiento es una realidad del cristiano. La bendición también lo es. Pero nuestro amor genuino a Dios sí debe ser evaluado. ¿Qué Dios estoy armando para amar? Y en tercer lugar, otra A, adorar al Dios verdadero. Recordemos las dos primeras. La primera es ¿qué? Andar, amando a Dios y no a lo que me da. Segundo, amar al Dios de la Biblia, al Dios que se revela en la Biblia. Y en tercer lugar, adorar al Dios verdadero. 6 y 17. Guardaos pues que vuestro corazón no se infatúe y os apartéis y sirváis a dioses ajenos y os inclinéis a ellos.
y se encienda el furor de Jehová sobre vosotros, y cierre los cielos, y no haya lluvia ni la tierra de su fruto, y perezcáis pronto de la buena tierra que os da Jehová. A mí me pareció tan interesante. Yo no sé si ustedes se acuerdan que el año pasado uno de los mandamientos que me tocó predicar fue el tema de no tener dioses ajenos. Y por allá en otra predicación también me tocó y yo decía, Señor, ¿y yo qué más digo? Es que ya hemos hablado, ¿sí o no? Dice, yo les voy a preguntar a ustedes. Hay gente nueva, ¿cierto? Eso nos salva. Pero bueno, Dios nos invita a ser fieles al pacto, ¿cierto? El pacto de traes dioses ajenos, eso lo hemos masticado. Vuelvo a lo del principio. Si Dios nos lo está volviendo a decir, por algo será. Si Dios hoy, después de 11 capítulos, vuelve y nos dice, no tengas dioses ajenos. Y aquí está haciendo algo bien interesante. Mire que está diciendo, no se infatúe vuestro corazón. La palabra para infatúe es patá, que es aplacar, engañar, inducir, lisonjear, es como dejarse seducir. No se dejen seducir por los dioses ajenos, ¿cierto? La pregunta mía es, ¿qué dioses nos están seduciendo a nosotros hoy? Ayúdenme. Volvemos, ese lo hemos dicho, el dinero, ¿qué más? El consumo, ese nos tiene locos. El egoísmo, la autosuficiencia, la independencia, la vanidad. Los hijos pueden ser un dios, claro, sí, los hijos pueden ser un dios. Mire, ¿y sabe qué? Esos berrionditos hoy se creen dioses. No, en serio. Dígale a usted un hijo que no. Le llaman a uno a la policía. Sí. Mientras yo meditaba en este texto, recordaba cuáles eran los dioses de Canaán. Entonces recordaba que eran Baal y Astarte. Eran dioses de la fertilidad. Entonces Dios sabía que el pueblo iba a ir a una tierra donde había un tema de promiscuidad muy grande. Y eso es como complicado para los hombres. Y de hecho después, muchos años después, el pueblo de Israel, muchas personas de Israel se metieron en ese tema ritual de la fertilidad, y ellos tenían incesto y tenían relaciones sexuales con prostitutas sagradas para que la tierra les germinara, para que los ganados fueran abundantes, y se dejaron seducir por eso. Un tema sexual ahí lo más de tremendo. Los cananeos hacían incluso libaciones sangrientas. Ellos erigían algunas piedras lisas en honor a la virilidad de los dioses que ellos tenían. Entonces era un tema bien sensual. Curiosamente en este texto Dios está diciendo, no se vaya a dejar seducir por esos dioses. Este tipo de dioses y ritos se convertían en algo atractivo para los israelitas. Dios está advirtiendo acerca de esto. Por eso continuamente Dios enfatiza sobre este tema con el ánimo de dejar muy claro a su pueblo del peligro de la seducción del corazón a adorar dioses ajenos, además dioses con los que no se tenía un compromiso como muy teso como el que tiene uno cuando se mete con Dios, que es un compromiso de amarlo, servirlo, conocerlo. Eso era más bien light. Voy, tengo la relación, a ver si esto me germina, pero no, era un tema de oración muy light. Pero mientras meditaba en este punto decía yo, ¿qué más, Señor, le puedo decir a la iglesia acerca de los dioses? Yo hice la siguiente pregunta, Frank, porque es que he hecho muchas preguntas para todos, esas me incluyen, pero esta es directamente a Frank. Frank, ¿cuál puede ser un Dios que te pueda seducir hoy a ti? Y me metí en un lío y llegué a una conclusión. El primero es en qué o en quién Frank está poniendo su confianza. ¿En qué pongo yo mi confianza? Y el segundo es en qué o en quién yo tengo mi esperanza. Si usted y yo nos hacemos esas dos preguntas esta noche, créanme, se los digo por experiencia mientras pensaba en esto, el que busca, encuentra. Entonces descubro que muchas veces mi esperanza en mis recursos económicos. Planeo, ya tengo 6 meses asegurados. Los 6 meses, un diosecito pequeño, me lo meto aquí atrás y ya tengo.
estoy tranquilo. ¿Se acuerdan de Raquel? La esposa de Jacob. Que cuando vino el papá Labán, ella se había robado unos pequeños dioses, los guardó debajo por si las moscas. ¿Sí se acuerdan? Conociendo al Dios verdadero, guardó unos diosesitos por si las moscas. Entonces descubro que muchas veces pongo mi confianza en mis capacidades. A veces pongo mi esperanza en un negocio que me están pintando. Y mientras tanto, con temor de que de pronto no se me vaya a dañar, hago como Raquel, la esposa de Jacob. Me robo un pequeño Dios, lo meto debajo de mi falda, bolsillo. Dioses que me caben en el bolsillo, los guardo por si acaso. Descansamos en el hecho de que tenemos asegurada la vida. En diciembre, el esposo de una niña de aquí de Río Negro iba por la autopista junto al matadero de Río Negro. Un carro se metió en contravía, él iba a una moto de alto cilindraje, 36 años, una niña de 6 meses, y él murió. El jueves a las 3:30 de la tarde, en la Universidad de Afid, un muchacho se tiró de menos de 22 pisos, se suicidó. Cuando descansamos en nuestra apariencia, en lo que tenemos, en la percha, cuando nuestra confianza está en lo que tenemos, en nuestra percha, en lo que nos ponemos, entonces ahí tenemos un pequeño Dios de bolsillo. Es que si me visto así, me van a creer más. A mí me ha pasado. Yo le estoy diciendo esto porque me lo inventé. ¿Será que si me visto así me creen más? Y se me olvida que no soy yo, que ha sido Dios. En ese pequeño yo de bolsillo, me seduce la arrogancia de creernos mejor que otros. Nos seduce la arrogancia de creernos más inteligentes, más santos, más puros. Nos seduce a veces la arrogancia de creernos mejores cristianos que otros. Me seduce creer que yo hago mejor las cosas que mis empleados. Los dioses que me seducen realmente no son confiables. Cielos y la tierra. Confiable es el Dios que seduce mi corazón, que me conquista. Nosotros mismos somos pequeños dioses sintiéndonos muy grandes, pero que al fin y al cabo somos los ojos de Dios. ¿Tener cosas es malo? No en sí mismo, pero cuando eso está por encima, cuando mi esperanza está puesta en eso, cuando mi confianza está puesta en eso, entonces sí nos hace daño. Nuestra identidad entonces debe estar en el Dios verdadero, aquel Jesús que fue al Calvario y que dice: yo soy la vid verdadera y usted acérquense a mí porque yo tengo mucho que darles. Yo soy la vid verdadera, Él es el Dios verdadero. Y la pregunta para terminar esta noche de este punto es: ¿qué Dios tengo que es al que yo estoy adorando en este momento? Créanme, dentro de la iglesia nosotros no tenemos bultos, pero muchas veces tenemos cosas que son mucho peores y que están haciendo daño a la iglesia de Cristo. ¿Por qué no se pone en pie por un momento y oramos?
Cierre sus ojos y piense por un... Si se dan cuenta, en cada punto estuvo enmarcado el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Andar al Dios bíblico. Gracias. Porque aunque esta palabra es fuerte para nosotros, porque aunque yo sé que aquí hay personas que vienen por primera vez, Señor, y tal vez muchas de estas cosas sonaron raras para su corazón, yo te suplico, precioso, que esta noche te pases en medio de nosotros, para aún, si es la primera vez que alguien viene a esta comunidad, comprender la importancia de tener nuestra mirada puesta en el Dios que la Biblia nos revela. Un Dios grande, poderoso, el creador de los cielos y la tierra, que un hombre, y no encontrando, Señor, solución, envió a su Hijo a que siendo 100% Dios, 100% hombre, muriera en la cruz del Calvario y pagara por la maldad de los que estamos acá, y nos resucitara, nos diera un nuevo nacimiento, una nueva vida, nos permitiera salir del lodo cenagoso, de la muerte en la que estábamos, porque como dice tu palabra, vosotros que en otro tiempo estabas muertos, pero que ahora vives. Ese Jesús que en la y por tus pecados es el mismo Jesús que esta noche nos está invitando a andar con Él por lo que me da. A amar al Dios de la Biblia y a adorar solamente al Dios verdadero. Y que sabemos que esa oportunidad se dio en la cruz. Y que tu muerte no fue en vano, Señor. Porque con ella pagaste por mi maldad. Y que fuiste sepultado y que al tercer día resucitaste. Y que hoy te presentas ante el Padre como el abogado que permite la justificación de nosotros siendo pecadores. Se ha reconciliado con nosotros. Un Cristo que permite que el Padre nos vea a través de Él como si fuéramos santos, puros y sin mancha, siendo, como decía la canción de ahorita, podemos acercarnos confiadamente al trono de recibiendo su inmensa y hermosa misericordia. Gracias, Señor. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y como siempre, cada semana decimos, Maranata. Que Dios los bendiga, que tengan una linda noche.